oportunidade, este nuestro maravilhoso evento. E agora vamos receber a doutora Lina Maria Vargas Escobar, desde minha preciosa terra, Colômbia. Doctora Lina, sea bienvenida en esta tarde. Es un placer tenerla con nosotros. Si me permite, voy a hacer una autodescripción para Está nuestra bien. traductora de señas de Libras, ¿no? Y después la invito a que usted haga la suya. Entonces, eu sou Angélica, eu sou branca, de cabelos castaños escuros e olhos castanhos escuros. Tenho uma camisa brilhante e um casaco preto. Eu vou apresentar a doutora Lina Maria Vargas Escobar. Ela tem doutorado em enfermagem, professora titular, atuando na graduação e pós-graduação, mestrado em enfermagem, enfermeira, especialista em gerência de saúde, investigadora da influência da espiritualidade no adulto. Doutora Lina, seja bem-vinda, é com você. Muchas gracias. Realmente un gusto estar en este evento tan importante, tan especial. Un saludo a todos los que están conectados en esta tarde con nosotros y qué maravillosas ponencias y conferencias que hemos escuchado pues hasta ahora. De verdad que me siento muy honrada, quiero agradecer la invitación y bueno, vamos a iniciar si les parece. Voy a compartir mi pantalla y por favor me confirman cuando empiecen a verla. Doctora Lina. Perfecto. Bien, pues en este momento quisiera compartir con ustedes otra conferencia que en este caso hemos titulado Intervenciones en Cuidado Espiritual. Y pues bueno, soy colombiana, trabajo en la Universidad del Bosque. Esta es mi universidad, todos cordialmente invitados y bienvenidos a conocer Bogotá, a conocer mi universidad. Todos, digamos que en este momento tenemos un clima frío, pero hay días en donde tenemos días calurosos, como tenemos aquí en esta imagen. Y bueno, de verdad que un gusto poder compartir con ustedes y ojalá nos pudiesen visitar. Bueno, abordando el tema que nos trae en el día de hoy, este importante tema para la salud de las personas, el de la espiritualidad. Quiero empezar con estas frases célebres que nos dice que cuando llevas el sol por dentro, no importa si afuera llueve. Al igual que la vela no puede arder sin fuego, el hombre no puede vivir sin vida espiritual. Nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano, ni debajo de un almud, sino que sobre el candelero para que los que entren vean la luz. Y esto es algo importante cuando nosotros vemos la importancia que tiene el que todos vivamos una vida espiritual y el impacto tan grande que tiene para nuestra vida reconocer ese espíritu que en nosotros nos da ese hálito, ese ánimo y esa fuerza para seguir adelante. Yo quiero que empecemos pensando cuando nosotros tenemos alguna situación especial, alguna dificultad en nuestra vida cotidiana. Es posible que tengamos, perdón que aquí se me fue, que tengamos un momento difícil en nuestra vida. Hay situaciones, como lo explicaba de pronto la doctora Amelia, la situación de pandemia que hemos pasado todos, o situaciones difíciles como terremotos, la muerte de un ser querido, una enfermedad, un temblor. Pensemos en algo como eso, en donde nosotros no tenemos el control de nuestra propia vida, en donde hay situaciones que nosotros no podemos manejar y que nos convierte de alguna manera en personas vulnerables, en personas que no tienen el control en cómo poderlo manejar, en cómo poderlo controlar. Hay cosas que nosotros manejamos, pero hay situaciones de la vida que de una manera inesperada nos pueden ocurrir y pues nos puede pasar. Esas situaciones de vulnerabilidad, cuando nosotros no tenemos el control de nuestra propia vida,
nos llevan de alguna manera a hacer una reevaluación de nuestra propia vida y de nuestra propia espiritualidad. No importa si somos creyentes, no importa si no somos creyentes, todas las personas, todos los seres humanos ante un momento difícil, ante una condición como estas, entran a reevaluar su propia vida. Y al reevaluar esa propia vida, las personas de alguna manera adquieren algo que yo llamo conciencia espiritual. Se hacen más conscientes de esa dimensión, se hacen conscientes de esa vulnerabilidad que tienen y tienen que buscar algo. Empiezan a buscar una redefinición de lo que son como personas ante una situación difícil, ante una situación compleja, y empiezan a aparecer esas denominadas necesidades espirituales. Muchas de esas necesidades dadas en la búsqueda de sentido, de significado, de propósito, de esas preguntas trascendentes, de ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué a mí? ¿Cómo puedo amar a otros? Sí. Y otra serie de interrogantes o preguntas que nosotros nos hacemos cuando nos vemos enfrentados a esas situaciones difíciles. Y obviamente cuando nosotros encontramos respuestas personales a esas situaciones difíciles, indudablemente adquirimos un nuevo significado a nuestra propia vida, a nuestra condición, a ese momento de vulnerabilidad en la que nosotros nos encontramos. Y entonces pasamos a tener algo que pues en la literatura se ha descrito como bienestar espiritual. Y ese bienestar espiritual hace, como lo hemos visto nosotros a lo largo de la jornada, que sea una dimensión que sea capaz de trascender las demás dimensiones de la persona, a ser tan fortalecidos en ese componente espiritual que somos capaces de abordar a veces esos aspectos psicológicos, ese impacto social, ese impacto físico que en muchas ocasiones nos afecta como personas. Y la espiritualidad empieza a permear todas esas dimensiones de la persona y a transformar esa experiencia. En la literatura existen diferentes escalas y ya digamos que tenemos diferentes instrumentos que nos permiten identificar síntomas que en algunos casos algunos autores denominan como espirituales. Aquí tenemos esta escala, la escala INESE, y nos habla de que las personas podemos pasar por situaciones de dolor espiritual. Y ese dolor espiritual se refleja o se ve en esos sentimientos de infelicidad o de desagrado interior que tenemos ante una situación difícil. Situaciones que a veces se generan como el autocastigo, que muchos de nosotros podemos tener ante una situación compleja. Y es un daño que nos generamos a nosotros mismos quizás por falta de perdón, por falta de cosas por reparar, por saldar en nuestras vidas. Quizás la necesidad o unos síntomas de poder nosotros hacer una búsqueda espiritual consciente y en esas conexiones que nosotros podemos hacer con otras personas que son importantes para nosotros en un momento determinado y que también nos permiten trascender síntomas como angustia espiritual, que es esa aflicción incontrolable y ese sentido negativo que a veces vemos ante las cosas, la incredulidad, que es esa ausencia de fe en nosotros mismos, quizás en los demás, quizás en la pelea que muchas personas ante situaciones como enfermedad pelean con Dios o con el ser superior, eh, atribuyendo quizás culpa a situaciones difíciles, situaciones que pueden llevar también a la desesperanza, a esa imposibilidad de obtener aquello que de pronto se desea en un momento determinado y a experimentar quizás amor, desamor, indiferencia, molestias, rabias contra sí mismo, contra otras personas y genera vacíos. Estos síntomas que nosotros podemos encontrar en la literatura con esta escala o con otras que también se han identificado, pues llevan a la persona a hacer esos replanteamientos de su propia espiritualidad. Y obviamente son aspectos que nosotros como profesionales de la salud pues debemos atender y debemos estar prestos a poder identificar. ¿Qué pasa con esos síntomas espirituales? Los síntomas espirituales se pueden volver una problemática
si nosotros no la abordamos. ¿Por qué? Puede conducir a una angustia o a sufrimiento espiritual. Claro, el tener síntomas espirituales pues lleva a esa falta de significado, a tener de pronto conflictos con nuestras propias creencias o esa incapacidad que podemos nosotros de perdonar. Pero también puede producir diagnósticos psicológicos o físicos. Si nosotros no abordamos y no atendemos la dimensión espiritual de las personas, podemos ver que la persona puede experimentar situaciones de depresión, de ansiedad o de dolor, que también puede generar o ser una causa secundaria a un diagnóstico psicológico físico, como por ejemplo, podemos encontrar en la hipertensión, que puede ser difícil de controlar porque el paciente, por ejemplo, no quiere tomar su medicación por esas creencias religiosas que nosotros quizás podemos encontrar. Digamos que estas son situaciones que debemos nosotros como profesionales de la salud estar muy, muy atentos y muy prestos para poderlas abordar y poderles dar solución. Algo muy común que nosotros encontramos es justamente la angustia espiritual. La Ananda Internacional la define como el deterioro en la capacidad de experimentar e integrar significado y propósito en la vida a través de la conexión con uno mismo, con los demás, con el arte, la música, la literatura, la naturaleza, un poder superior a uno mismo. Y esa dificultad que tiene el poderse experimentar e integrar ese significado, ese propósito, pues lleva a generar una serie de consecuencias, unas causas. Uno de ellos es esos cambios físicos que se pueden dar o esa angustia, por ejemplo, en los pacientes que nosotros tenemos con problemas de mutilaciones de miembros, ¿cierto? Quemaduras difíciles, enfermedades crónicas que van deteriorando nuestro cuerpo, pues todo eso genera de alguna manera angustia espiritual. El no saber, el no saber qué va a pasar mañana, la incertidumbre frente a mi situación de salud, frente a mi vida, frente a esos eventos inesperados, frente al futuro y el no saber qué va a hacer de mí después de que pase este tratamiento, después de que me afirmen o me confirmen el diagnóstico. La hospitalización, el sentirme solo. Muchas veces la hospitalización, y eso lo hemos visto con nuestros pacientes, es sentirse solos, con poca ayuda, en esta etapa donde pocas visitas pueden tener los pacientes por la misma situación de pandemia en la que nos encontramos, hace que se desencadenen sentimientos de soledad y necesidades de apoyo como nunca antes quizás la persona pudo sentir en un momento determinado. Podemos encontrar que esa angustia espiritual pues lleva a lo que nosotros a veces denominamos también una lucha espiritual. Y esa lucha espiritual es un conflicto que podemos experimentar nosotros consigo mismos, con otras personas o con Dios o nuestro ser superior, aquel ser que nos da lo necesario, nos da la vida y es significativo para nosotros. Y esa lucha espiritual pues nos lleva a tener una serie de emociones implicadas como todas estas. Podemos experimentar ira a la vez que podemos tener miedo, que podemos experimentar depresión, desesperanza, aislamiento, situaciones de arrepentimiento y síntomas físicos como el dolor. Todo esto, pues, ¿qué puede llevar si nosotros no abordamos a las personas que están en esta condición? Si lo queremos ver desde una manera, quizás en el impacto de lo que eso genera en nuestros sistemas de salud, es un mayor uso del sistema de salud, un mayor ingreso de las personas a ser atendidas, a requerir ayuda profesional, que pues en nuestro caso, pues muchos países tenemos a veces esa dificultad. En ese orden de ideas, si nosotros vemos la importancia que tiene la intervención de la dimensión espiritual en las personas, si nosotros reconocemos que somos los profesionales que están más cerca de las personas en estas etapas de su vida, que como lo dice Margaret Newman en algún momento, nos interesa el cuidado de la experiencia de la salud humana y todo el tiempo hablamos de la importancia de hacer un cuidado holístico, es necesario que enfermería realmente se involucre en el abordaje y la comprensión de lo que es esa dimensión espiritual y en cómo nosotros podemos proveer cuidado espiritual. Las taxonomías de enfermería, NANDA, NIC y NOC, desde hace ya varios años, tienen incorporadas intervenciones, hay diagnósticos específicos, tenemos escalas de evaluación
algunas muy precisas, otras que requieren pues hacer procesos de validez en nuestros países, pero existen en este momento muchas ayudas que nos ayudan a utilizarlas, a poderlas aplicar en la práctica de enfermería. Y no podemos desconocer todo el desarrollo teórico que muchas de las teóricas en enfermería han contemplado en el abordaje, pues específicamente de esta dimensión espiritual. En ese orden de ideas, nosotros podemos encontrar que la espiritualidad puede expresarse, puede vivirse de una manera que puede contener un aspecto religioso, porque la persona así lo vive. Puede tener también un componente existencial o incluso puede tener un componente tanto religioso existencial. Ambos les permiten a las personas encontrar significado, propósito y vivir una serie de prácticas que quizás para ellas son importantes. En ese orden de ideas, el cuidado espiritual involucra esas prácticas, esas intervenciones, esos comportamientos, esas cualidades que están implícitas en una relación interpersonal e intencional con el otro. Yo no puedo ofrecer, no puedo dar cuidado espiritual si ni siquiera estoy abordando el cuidado de enfermería en mi práctica, si yo no me relaciono con la persona a la que estoy cuidando, si no tengo ni siquiera conocimiento de su nombre, que es lo que está pasando en muchos de nuestros sistemas de salud, que enfermería cada vez toma más actividades administrativas y estamos dejando de lado el cuidado. Y si ni siquiera nosotros estamos abordando el cuidado, ¿cómo vamos a hacer entonces para poder identificar y poder proporcionar ese cuidado espiritual que requieren las personas? Ese cuidado espiritual que nosotros podemos ofrecer puede tener ese componente religioso, si la persona sí lo manifiesta, pero también puede contener ese componente de tipo existencial. Como nos lo dice Boykin y Schonhofer, esa relación de cuidado que se puede establecer entre yo como enfermera, entre mi sujeto de cuidado, pues tiene una serie de cualidades y una serie de características pues que es importante y que nosotros debemos valorar. La intuición, la conexión, el uso terapéutico de nosotros mismos, la relación interpersonal y recíproca, esas habilidades comunicativas como la escucha y la apertura, y ese trabajo interdisciplinario. Luego, como nos dice Sawatsky y Pesud, el cuidado espiritual es una expresión que integra pues diferentes elementos, que es intuitiva, que es interpersonal, que trasciende la vida de las personas y que es expresiones espirituales como el amor, como la esperanza, como la compasión, pues es el enfoque básico y universal en la atención que nosotros podemos proveer cuando damos cuidado espiritual en enfermería. Además que se acerca mucho a lo que nosotros quizás cuando abordamos el patrón estético y el patrón personal de lo que hace enfermería, que nos lo habla Carper y lo menciona también Ginny Kramer, la espiritualidad se puede ver como esa expresión en estos patrones. ¿Qué intervenciones o qué dice la literatura frente a las intervenciones en la espiritualidad? Muchos nos dicen que existe un número limitado de intervenciones disponibles, que quizás la falta de intervenciones espirituales probadas para el cuidado de la salud limita la implementación completa de estándares de cuidado. Nos dicen que los hallazgos de los ensayos clínicos recientes, pues que son poco concluyentes, que quizás son escasos esos hallazgos respecto a los, digamos que a los estudios clínicos aleatorizados que esperan que todo el tiempo pues se desarrollen. Sin embargo, si nosotros seguimos pensando solamente en esa cultura basada en la evidencia y en ese tipo de evidencias para poder empezar a hacer nuestras intervenciones espirituales, pues vamos a ver que muchas personas están quedando o se van a quedar sin recibirlas. Y nosotros tenemos que empezar en este momento a tomar la decisión de cómo podemos proporcionarlas, cómo podemos identificarlas y quizás la medida sea en que de acuerdo a la manera en que nosotros empecemos a utilizarlas, quizás podamos generar evidencia de manera más rápida que si nos quedamos esperando a la evidencia para empezar a implementarlas. Bien, ¿cuáles son los momentos para proporcionar cuidado espiritual? Cualquier momento podría ser un momento para proporcionar cuidado espiritual.
Un cambio corporal, como les mencionaba al comienzo, las heridas, una deformación, una mutilación, situaciones como el dolor, situaciones como el miedo que se puede vivir o se puede experimentar, el cambio en el estilo de vida, el cambio que puede haber para la familia, una condición difícil de uno de sus miembros por los que está pasando, la falta de dinero o de ayuda tangible que viven las personas, que viven las comunidades, los problemas en el trabajo, la enfermedad quizás de alguien más, la cercanía a la muerte, la incertidumbre hacia el futuro, son momentos en donde nosotros podemos identificar el ser humano requiere cuidado espiritual y enfermería puede proporcionarlo. Hay momentos en donde las personas nos han dicho, ore por mí, conversemos sobre Dios. ¿Será que usted podría llamar a un sacerdote, puede llamar al pastor, puede ayudarme a llamar a esta persona, a este líder espiritual? Quizás me puede permitir unos minutos a solas. Podemos compartir la lectura quizás de este libro sagrado. Hay momentos en donde las propias personas nos piden ofrecer ese cuidado espiritual, necesitan de nosotros esa atención. La pregunta es qué tanto nosotros estamos dispuestos a proporcionarlo. Reconocemos que es importante, sabemos que las familias, las personas y la literatura cada vez más lo reporta, nos piden a nosotros proporcionar ese cuidado espiritual. ¿Estamos dispuestos a poder ofrecerlo? Y existen diferentes herramientas, diferentes preguntas que nosotros podemos utilizar en este momento para poder hacer esa exploración de esa dimensión espiritual ante situaciones de angustia, de crisis y de estrés. Estas son algunas preguntas que están publicadas por la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, que si uno las revisa pueden aplicar a diferentes condiciones o situaciones y preguntan sobre el significado de la vida, cuál es el significado del sufrimiento, de la enfermedad, eh, ¿habrá algo por lo que pudiera esperar incluso si no está curado? Y hay una serie de preguntas que nos pueden ayudar a nosotros a explorar esta dimensión espiritual de una manera amplia y que nos puede dar herramientas para conocer qué es lo que quizás espera la persona de nosotros en ese acompañamiento y en eso que nosotros podemos indicarle. Existen herramientas también como PICA, por ejemplo, no sé si ustedes la conocen, que mira o nos ayuda a mirar de forma rápida la historia espiritual de las personas. Son 4 preguntas que uno puede realizarle a la persona en un momento determinado y casi que puede uno hacer un barrido muy general de lo que la persona espera de su propia espiritualidad, comenzando sobre si la persona tiene alguna creencia espiritual importante o a qué le otorga significado en un momento determinado, si hay algo especial en sus creencias para él y cómo ellas influyen en cómo usted puede cuidarse de sí mismo. Es una pregunta que uno le puede hacer a la persona. ¿Eres parte de una comunidad espiritual o religiosa? ¿Y cómo le gustaría que nosotros, el equipo de salud, nosotros como enfermería, pudiéramos atender esas necesidades espirituales y llegar a presentarlas? Es una herramienta pues rápida que también nos ayuda a nosotros a hacer esa valoración. ¿Qué es importante? Considerar que igual, cualquier momento, la misma interacción que nosotros podemos tener con las personas, esa apertura, pues es un buen momento para nosotros poder ofrecer cuidado espiritual. La comunicación, responder a las necesidades, esa sensibilización, esos programas educativos, los enfoques narrativos no hay que descartarlos porque también son muy importantes, no solamente estas herramientas que existen, sino el poder escribir, quizás conversar con las personas, pues son de mucha ayuda. Hay unas normas éticas para poder abordar la espiritualidad. Tenemos las historias espirituales que nos hablan de la importancia del registro de esa intervención espiritual que nosotros hacemos. Algo que escasamente hacemos es hacer cuidado espiritual, estamos empezando a hacerlo, a perder el miedo a hacerlo, pero algo que también es importante es empezar a registrar qué es lo que nosotros hacemos en esas intervenciones espirituales. Y hay unas recomendaciones que nos hacen desde las normas éticas para poder abordar la espiritualidad. Algunas de ellas es pues el no abuso en esa confianza del paciente, el que tengamos una
mente amplia frente a la definición que la persona nos está hablando de su propia espiritualidad y nosotros estar dispuestos y atentos quizás a entenderla y a comprenderla. Hay preguntas que no tienen respuesta y son difíciles poder nosotros muchas veces abordarlas, como por ejemplo el por qué yo, el por qué ahora, por qué a mí, y unas recomendaciones que nos hacen es apoyémonos en personas, apoyémonos en otros, que si nosotros vemos que no somos quizás, no somos capaces para dar respuesta a preguntas como esas y a situaciones difíciles, apoyémonos con equipos, con personas, capellanes o profesional capacitado. Qué bueno que enfermeras podamos capacitarnos ampliamente en esta temática y podamos apoyar a otras colegas para poder proveer esos cuidados espirituales a nuestros pacientes. Aquí tenemos lo que les comentaba hace un momento sobre la importancia del registro del cuidado espiritual, de esa atención espiritual que nosotros podemos ofrecer y cómo podemos nosotros empezar a organizarla en ese paso a paso. No debemos sacarla toda de una vez, en la medida en que vamos compartiendo con la persona, en que vamos relacionándonos con ella, podemos identificar algunos elementos, identificar algunos aspectos y rasgos característicos que para ella o él pues son importantes y de esta manera poder establecer mejor esos cuidados que nosotros podemos implementar. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que en la valoración de la espiritualidad pues no son listas de verificación. Así nosotros tengamos herramientas, instrumentos, escalas para poderlo valorar, es importante que tengamos en cuenta que esta dimensión no se valora como una lista de chequeo. Necesitamos adentrarnos en el conocimiento y el cuidado de esa persona. ¿Qué encontramos de pronto en las publicaciones? Que es muy poco los registros en las historias clínicas sobre los cuidados espirituales que ofrecen los profesionales de la salud. Incluso en situaciones como los cuidados paliativos que comúnmente pues, se registran en las historias clínicas, lo que encontramos es que cada vez pues, son menos los registros reportados y solamente, por ejemplo, en el 2001, por ejemplo, en los hospitales en Estados Unidos y en Reino Unido, encontraban, por ejemplo, que el 29% pues no hizo ningún tipo de evaluación espiritual. Entonces, eso nos lleva a replantearnos y a pensar la importancia de empezar también a generar esos registros y ese acompañamiento que nosotros ofrecemos. Hay muchas situaciones por las que no se hacen. Quizás la negativa del paciente o de la familia, el no saber qué preguntar o cómo acercarse, la falta de herramientas disponibles, quizás esos sentimientos que para algunos de vergüenza, de incomodidad abordar esa dimensión, o quizás a la espera de que si no tengo yo el sacerdote, el pastor, el líder, el capellán, pues entonces no se da cuidado espiritual y pues no debería ser así. ¿Qué elementos pueden facilitar todos estos que nosotros tenemos aquí? Lo más importante, el querer nosotros ofrecerla, el tener la intención de poder ofrecerlas. Y barreras tenemos muchas, muchas barreras en el medio, hasta el medio ambiente de la construcción física que tenemos muchas veces en nuestras instituciones que no permiten incluso tener un momento de soledad o de silencio con el cual conectarnos. Eso dificulta en algunos casos el poder ofrecer ese cuidado espiritual. Las situaciones de miedo que tanto el personal médico, el personal de enfermería o el personal de salud experimentan al tener que abordar estas situaciones y la incomprensión terminológica que nosotros pues ya empezamos a adquirir cuando nos familiarizamos con la temática, pero que muchos de nuestros colegas pues no manejan. Y aquí ya casi terminando, la importancia de las tendencias organizacionales. Nosotros sabemos y cada vez hablamos más la importancia de tener modelos de atención centrados en la persona y la familia. Y en esos modelos de atención centrados en la persona y la familia realmente cobra un gran sentido las políticas institucionales y organizacionales de las instituciones donde estamos nosotros laborando. Tenemos políticas que favorecen el ofrecer cuidado espiritual a las personas. Tenemos lo necesario, tenemos los espacios en nuestra institución, tenemos el personal capacitado, interesado quizás en ofrecerlo. Todos estamos sensibles frente a esa necesidad que tienen las personas y creo que eso es algo importante.
Las personas y el personal muchas veces sienten temor a ofrecer cuidado espiritual porque dicen es que en religión y en política nadie se puede meter. Pero si nosotros como organización reconocemos y ponemos como eje central al ser humano, a la persona, pues tenemos que generar políticas y protocolos institucionales que nos permitan a nosotros poder ofrecer ese cuidado espiritual y hacerlo fácil también para el personal de salud. En este momento existen muchos modelos de atención espiritual que ya están tratándose de implementar en hospitales en el mundo, algunos basados en modelos conceptuales sobre lo que es la espiritualidad y el cuidado espiritual, otros basados en las competencias que debe tener los equipos de salud para poder dar cuidado espiritual, en los modelos holísticos de interés que tienen las personas en cómo las personas pueden interactuar con el medio ambiente y cómo una dimensión puede afectar a la otra. Los modelos interdisciplinarios en este momento donde tenemos equipos de salud capacitados en las organizaciones, en la comunidad, para poder brindar cuidado espiritual y las organizacionales que son estas como las que yo les comento, en donde toda la organización y toda la institución se compromete también en ese proceso de humanización que llaman en algunos casos a integrar el cuidado espiritual en la práctica. Y pues bueno, la doctora Amelia nos hablaba algo muy interesante hace un rato y era el abordaje de la propia espiritualidad. En esas organizaciones, cuando hablamos de proporcionar cuidado espiritual, necesitamos indudablemente que nosotros, como personas y seres humanos que hacemos parte del equipo de salud, nos fortalezcamos también en esa dimensión espiritual. Así como un celular necesita recargarse porque pierde la batería, así nosotros necesitamos conectarnos con esa fuente de poder, que es esa dimensión espiritual. Cada uno de nosotros tiene creencias grandes, una creencia especial. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, tenemos que estar preparados y listos para poder dar cuidado espiritual y eso no lo podemos hacer si no estamos nosotros cuidándonos a nosotros mismos. En este momento existen diferentes publicaciones sobre intervenciones de enfermería. En este momento trabajo haciendo una revisión en la literatura que espero publicar, si Dios quiere, comenzando el próximo año. Pero ¿qué nos dicen? Nos dicen que en este momento eh, hay intervenciones probadas, algunos ensayos clínicos, algunas desde abordajes cuasi experimentales. Se está empezando a trabajar en intervenciones propuestas tanto para pacientes como para la formación de estudiantes en enfermería. Qué bueno que estamos comenzando pues a despertar estas ideas en el mundo, pero qué bueno sería también que desde Latinoamérica, con nuestras propias creencias, con nuestra cultura, empecemos también a generar modelos de cuidado espiritual y cómo podemos nosotros empezar a mostrar en nuestra región la importancia de esta temática. Las competencias de cuidado espiritual, comentarles que pues sí, en este momento se habla de competencias, se habla de la importancia que tiene que nosotros podamos desarrollarlas y qué bueno que también estamos avanzando porque nos permite mirar cómo en la formación, en el pregrado, en el posgrado, podemos incluir este tipo de competencias en la formación del equipo de salud y en este caso de enfermería. ¿Y qué nos queda para el futuro? Pues en investigación, súper importante, cómo podemos seguir trabajando nosotros mostrando las intervenciones espirituales que nosotros hacemos, cómo podamos empezar a escribirlas, a publicarlas, a hacer estudios confiables, quizás a mostrar la efectividad de las cosas que nosotros podemos hacer. Y lo mejor de todo es cómo podemos mejorar y mostrar ese mejoramiento en la vida y en la calidad de vida de las personas. Obviamente los estudios longitudinales, que es lo que nos dicen a nosotros, tratemos que no solo las intervenciones sean estudios transversales a corto plazo, sino estudios longitudinales y miremos a largo plazo cómo se comportan esas intervenciones. Sigamos clarificando nuestro concepto desde Latinoamérica, desde nosotros. Hemos adoptado conceptos de Europa, conceptos de Estados Unidos, pero aquí nosotros tenemos una construcción muy bonita que creo que vale la pena explorar y vale la pena publicar. Importantísimo probar esos modelos de intervención existentes que permitan el desarrollo de herramientas que también puedan orientar la práctica de enfermería. Creo que lo más importante es cómo podemos enseñar a nuestros colegas,
aquellos que están allí en contacto con el paciente, cómo podemos mejorar esa situación y proveer ese cuidado espiritual. Bueno, aquí algunas referencias y pues mi agradecimiento muy especial a la Universidad Federal Fluminense, a la doctora Eliane Ramos Pereira por esa invitación, a Yanaína Fabri por esa invitación, ese acompañamiento y de verdad a todos ustedes por escuchar. Muchas gracias. Doctora Lina, nosotros que le agradecemos de verdad, nos honra con su presencia, con su participación, fue así fantástico, muchas personas comentando en el chat, muchas personas así felicitándola, agradeciendo por compartir esta tremenda así palestra, ¿no? Entonces nosotros le agradecemos muchísimo, muy importante, e eu gostaria de só repetir uma frase que a doutora Lina falou, foi muito interessante, assim, a relação que ela fez. Assim como o celular precisa ser carregado na tomada, nós precisamos nos carregar e ser conectados com o transcendental, com Deus. Então, assim, muito obrigada, doutora Lina. Muitas graças.